Buenas tardes, ¿cómo están? Soy la licenciada Andrea Fetes y voy a hablar un poco del bullying. Estos datos que voy a ir presentando están disponibles en la página de cuidateplus.marca.com. ¿Qué es el bullying? Es la exposición que sufre un niño a daños físicos y psicológicos de forma intencionada y reiterada por parte de otro o un grupo de ellos cuando acude al colegio. El acosador aprovecha un desequilibrio de poder que existe entre él y su víctima para obtener un beneficio material o no, mientras que el acosado se siente indefenso y puede desarrollar una serie de problemas psicológicos que afectan directamente a su salud o incluso en situaciones extremas propiciar que quiera acabar con su vida mediante el suicidio. El bullying escolar se suele producir durante el receso, en la fila para entrar a la clase, en los baños, pasillos, cambios de clase, al entrar y salir del colegio, en el transporte escolar o en el comedor. También puede ocurrir en el aula cuando el profesor está escribiendo en la pizarra o mientras está atendiendo a otros alumnos. ¿Cuáles son las causas de que suceda esto? Depende de cada caso, aunque suelen tener características comunes. El acosador escolar no tiene empatía y por lo tanto es incapaz de ponerse en el lugar del acusado y ser sensible a su sufrimiento. El origen de la violencia del acosador puede venir causado por una ausencia del padre o que éste tenga una conducta violenta. Situaciones como esta pueden provocar que el niño desarrolle una actitud agresiva y que en la adolescencia sea violento. Otros factores que pueden incidir son la situación socioeconómica mala en la casa, poca organización en el hogar o tensiones en el matrimonio de los padres. Síntomas. Existe una serie de indicadores que el niño acosado puede presentar y alertar a los padres o profesores, tales cuales problemas de memoria, dificultad de concentración y atención, y descenso del rendimiento escolar, depresión, ansiedad, irritabilidad, falta de apetito, dolor de cabeza, malestar generalizado, cansancio, sensación de ahogo, entre otros. Dificultades para dormir, pesadillas o insomnio, aislamiento social, apatía e introversión. Mantenerse en estado de alerta de manera constante, no querer ir al colegio ni juntarse con otros niños, faltar al colegio de forma recurrente, sentimientos de culpa y asunción de responsabilidad de los hechos, conductas de huida y evitación, negación de hechos e incongruencias, llanto incontrolado, respuestas emocionales extremas, miedo a perder el control o estar solo. Síntomas como temblores, palpitaciones, inquietud, nerviosismo y otros. Amenazas e intentos de suicidio. Prevención. La prevención del acoso escolar es fundamental para minimizar y reducir sus efectos cuanto antes. Dado que las causas que motivan el bullying son muy diferentes, hay que buscar soluciones al problema mediante respuestas rápidas y contando con el diálogo como principal herramienta. Estrategias que podemos utilizar. Reducir la incidencia. Los profesores y padres o tutores de niños o adolescentes tienen que llevar a cabo medidas que impidan la aparición de nuevos casos de bullying. Para conseguirlo deben identificar los factores de riesgo que los generan y actuar sobre ellos. Pueden realizar acciones como campañas de sensibilización sobre el maltrato infantil, talleres informativos, etc. Reducir los casos. Llevar a cabo actuaciones que dificulten que el maltrato se siga produciendo y que el adolescente o niño tenga mayores problemas. En ese sentido, es necesario que exista una relación de comunicación fluida entre el familiar y el profesor. Además, los profesores deben aumentar la vigilancia en la entrada y salida, en el receso, en el colegio, así como en otros lugares donde puede producirse el acoso. Por otro lado, la compañía de 2 o 3 personas de confianza hasta que desaparezca el sufrimiento del niño puede ser muy beneficiosa. Los tipos de acoso. Acoso físico. El acosador golpea, empuja, utiliza otro instrumento para hacer daño a su víctima. También puede esconder sus cosas. Acoso verbal consiste en insultar, poner motes, o sea, apodos, hacer amenaza o provocar a otro niño. Acoso social se produce cuando el acosador decide aislar a su víctima, difundir rumores, convence a otros niños para que no hablen con él o lo humillan en público para que el acosado se sienta aislado. Acoso sexual son todas las acciones que tienen que ver con casos sexuales o que se burlan de la orientación sexual de la víctima.
Acoso por internet o ciberbullying. Este tipo de acoso escolar ocurre a través de móviles, tabletas, ordenadores, etc. En estos casos, el acosador suele enviar mensajes de textos, correos electrónicos desagradables o difundir rumores a través de redes sociales o imágenes y videos denigrantes, así como crear perfiles falsos que pueden resultar embarazosos. En el ciberbullying, las imágenes y los mensajes pueden publicarse de forma anónima y llegar rápidamente a un número de personas. Estos mensajes inapropiados e hirientes son muy complicados de eliminar cuando ya están publicados. Por ello es importante que exista el control parental de las publicaciones de nuestros niños y adolescentes. El diagnóstico. La detección del bullying es complicada ya que los niños suelen ocultar esas cosas y no piden ayuda. Muchas veces consideran inclusive que el adulto no le va a entender o no le va a creer. Entonces opta por aguantar solo. Por ese motivo, solo son detectados los casos que no se pueden ocultar por la gravedad de los hechos. Para conseguirlo, los profesores o padres deben reconocer los indicadores y comportamientos que puedan llevar a la sospecha a un posible riesgo de maltrato. Hay determinados colectivos que son más propensos a sufrir, como homosexuales, transexuales, bisexuales, etc. Los niños con tendencia al bullying suelen ser percibidos como diferentes con el resto de los niños obesos o muy delgados, usan gafas, anteojos, frenillos, ropa diferente, son nuevos en la escuela, etc. Los menores son incapaces de defenderse y el acosador los percibe como una persona débil, poco popular y con pocos amigos. El tratamiento dependerá de cada caso, de acuerdo al tipo de intervención que se realice. ¿Cómo deben actuar los padres? Si el niño muestra cambios de humor o comportamiento, es importante tratar de hablar con ellos para determinar cuál es el motivo, mantener la calma y escuchar todo lo que se tenga que decir, siempre confiando en lo que cuenta el niño es la verdad. En caso de que el niño confiese sentirse acosado, hay que reforzar su autoestima y apoyarle, haciéndole ver que la culpa no es suya. A continuación, ponerse en contacto con el colegio. Se puede concretar una cita con los profesores o el director del colegio para hacerles consciente de la situación para que ellos puedan intervenir dentro del aula. Si el colegio no sabe cómo actuar o se niega a tomar parte, se puede comunicar a las autoridades. Los profesores. Cuando el profesor es quien detecta esta situación, es importante vigilar a los niños implicados. Para evitar que el problema se agrave, deben recoger toda la información posible de los hechos e informar a la dirección del colegio. Cuando se vaya a hablar a los niños, no deben limitarse únicamente al acosador y a la víctima, sino también a los demás niños, aunque no participen de forma activa del acoso. De esta forma consiguen educarse de las consecuencias que puede tener el acoso escolar al mismo tiempo que se resuelve el problema. Consecuencias. Las consecuencias afectan principalmente a la víctima, y entre ellas puede haber el fracaso escolar, niveles altos de ansiedad, fobia al colegio, insatisfacción, cambio de personalidad. Puede volverse una persona insegura con baja autoestima. Si esto se intensifica, puede desarrollarse síntomas de histeria o depresión. La imagen que pueden tener las víctimas de sí mismos es muy negativa. Llegan a creer que no son competentes a nivel académico y socialmente. Esto puede provocar en algunos casos que tengan reacciones agresivas que terminen en intentos de suicidio. Por ello es muy importante una intervención oportuna tanto de los padres como docentes para precautelar la seguridad de los niños y a comunicarse con las personas adecuadas para realizar la intervención de forma grupal. Siempre es importante, si en el colegio no se cuenta con un psicólogo o grupo de psicólogos, hay institutos, hay lugares donde uno puede recurrir para solicitar este tipo de intervención. Desde ya es todo, gracias por su atención y que tengan una buena tarde.